¿Qué tal? Buenos días, profe. Bien, antes de iniciar, ¿hay algún asunto pendiente, alguna duda, qué sé yo, cualquier cosa que quieran tratar antes de que comencemos? Profe, Sí, escucho. ¿nos puede recordar el PIA, por favor? Recordarles el PM. Sí, porque ya Este, está próximo a entregarse. sí, claro, claro que sí. Este, bien, mm, la fecha, la fecha sería el jueves 11 de junio a las 9 de la mañana para el examen, para el tercer examen parcial. Y en el transcurso de ese día sería la entrega de los dos últimos trabajos que son por equipo, que son la evidencia 3 y el PIA. En el caso de la evidencia 3, esta consiste en un ensayo sobre la crisis del sistema social medieval y las condiciones de transición hacia la modernidad. Es decir, eh, son algunos de los temas, no todos, pero sí algunos de los temas que estamos viendo y estaremos viendo durante esta fase. Aquellos temas que tienen que ver, como se los comenté desde un principio, con condiciones de crisis en la iglesia, crisis en los estados, crisis socioeconómica, etcétera, eh, y que, digamos, gestaron o generaron las bases para la transición hacia la llamada modernidad. O sea, tratar de explicar un poco ese último siglo y medio de la Edad Media como una Edad Media tardía, modernidad temprana, una etapa de transición, pues, explicar esto. Esa es la idea de este ensayo. Es un ensayo breve, un ensayo, pienso, en cosa de 4 cuartillas aproximadamente, pero es un ensayo, o sea, busquen por favor información, señalen las fuentes. No es la idea que sea solo una síntesis, ¿sí? No es solamente una síntesis, sino una composición, o sea, tratar de explicar un poquito estas condiciones de crisis, de transición, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ese es el punto. Estoy hablando de la evidencia 3, ¿ok? Que es para entregarse en ese día. Ese mismo día sería la entrega del PIA, que es justo sobre lo que me preguntas. Perdón que no supe quién había hablado, pero la compañera me preguntó sobre el PIA. Pues bueno, el PIA es un ensayo de investigación eh, por equipo, en este caso, en el caso de esta clase es por equipo también. Este, Ustedes como equipo van a elegir el tema es libre, cualquier tema sobre eh, la Edad Media Europea o temas vinculados. ¿A qué me refiero con temas vinculados o sí, correlacionados? Pues hemos visto también a, al Imperio Romano de Oriente, hemos visto también al mundo musulmán y lo seguiremos viendo, ¿no? La próxima clase falta un abordaje sobre este tema, sobre estos temas. Bueno, esto está vinculado, ¿no? Obviamente. Eh, lo que pasaba en la América precolombina o lo que pasaba en China o etcétera no tenía mucho vínculo o ninguno, ¿no? O en el África subsahariana tampoco tenía mucho vínculo. Eh, entonces por eso lo enfatizo. Y perdón que lo enfatice, pero me ha pasado, ¿no? Es que quiero hacerlo de China, no sé qué. Ok, chido que te encante China, no tengo ningún problema y es hermosa su historia, pero no es la que corresponde en esta clase. En fin, eh, bueno, eh, es un ensayo de investigación, lo vuelvo a repetir. Ustedes van a elegir el tema como equipo, van a buscar fuentes, a buscar información, cuando menos cinco fuentes. Obviamente, en este caso, pues todas serán, supongo, fuentes digitales, a menos que ustedes tengan algunos libros por allí en su casa, libros digitalizados, las lecturas básicas del curso que ustedes tienen por ahí disponibles en el blog o que yo les haya enviado, etcétera. Eh, Siempre y cuando sean selectivos con estas fuentes, ¿no? Es lo que les pido, por favor, que sean selectivos con estas fuentes, que no,
que no saquemos el primer blog o el primer Wikipediazo que se nos atraviese en las búsquedas de Google. Tratemos de buscar pues fuentes serias, ¿no? Por favor. Ok. En relación al tema, les había comentado también, y de hecho hay algunas personas por ahí que me han estado preguntando al respecto, que procuráramos problematizar y acotar ese tema. ¿A qué me refiero con problematizar? A formular nuestro tema de investigación en términos de una pregunta hacia el pasado, ¿sí? En vez de que nuestro tema sea simplemente las cruzadas, por ejemplo, o las cruzadas de Oriente, pues bueno, ¿qué podrías cuestionar acerca de las cruzadas de Oriente? Claro, no nos vamos a ir a los documentos originales para plantear una tesis innovadora acerca de las cruzadas. No creo que vayamos ni podamos hacer eso. Lo vamos a hacer con fuentes bibliográficas, pero vamos a tratar de plantear una pregunta, que es lo que se llama problema en una investigación, y responderla a través de las fuentes de información que tenemos disponibles. En este caso, pues fuentes bibliográficas serias, ¿no? No lo que diga History Channel, no lo que diga Nightfall, no lo que diga nada, no, fuentes serias, ¿no? Y a partir de eso, responderemos a nuestra pregunta. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer en torno a las cruzadas? Pues no sé, cuáles fueron las condiciones de surgimiento de las cruzadas, cuáles fueron el contexto ideológico para permitir una campaña tan violenta como las cruzadas, o sea, cómo se justificaba ideológicamente algo así, o cuáles fueron sus consecuencias en general o en el ámbito socioeconómico, no sé, o sea, tratar de formular una pregunta, ¿no? En torno a nuestro tema, o sea, pensamos en el tema, muy bien, pero tratemos de formular una pregunta. ¿Y a qué me refiero con la cuestión de que esté acotado ese tema? Pues a veces podemos pensar en temas que luego resultan, digamos, muy amplios, ¿no? Y por ende, difíciles de pescar, difíciles de asir, o muy ambiguos, o no sé. Por ejemplo, podríamos pensar en hacer sobre, no sé, la iglesia en la Edad Media. Ok, es un tema, es un tema válido, pero es un tema que puede ser o muy amplio, o muy genérico, o muy ambiguo, o no sé. Sobre la iglesia en la Edad Media podríamos acotar muchísimos temas más específicos de los cuales podemos obtener información suficiente y de esa manera investigarlo de manera un poquito más pormenorizada, mejor, ¿no? Que no sea nada más un repaso superfluo en torno al tema, sino un poquito más profundizado. Sobre la iglesia en la Edad Media hay N cantidad de temas y podemos acotarlo en función del espacio, o sea, en tal lugar, en tal región, en tal reino, en tal, etcétera, en función del tiempo, en tal siglo, en tal época, en la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media, entre el siglo XII y XIII, qué sé yo, o podemos acotarlo también en función de un tema más específico, no sé, por ejemplo, las órdenes mendicantes, o una orden en particular, o movimientos milenaristas, apocalípticos durante la Edad Media, o no sé. Ya depende de cada equipo qué tema les interese y de qué manera podrían, digamos, circunscribirlo, acotarlo un poco más, ¿no? Ahora, hay algunos temas que pueden ser, que pueden tener una acotación en sí mismos por cuestión de las fuentes y demás. Por ejemplo, si a un equipo se le ocurre investigar sobre, no sé, la persecución de la brujería durante la Edad Media, bueno, a lo mejor puede ser un tema en sí mismo, ¿no? A lo mejor no necesitan acotarlo mucho más por cuestión de las fuentes, de la información, etcétera. No sé, probablemente. O en todo caso pueden circunscribirlo en la Baja Edad Media, ¿no? No sé. No sé si me explico, no sé si fui claro o si sigue habiendo alguna duda por allí en particular acerca del trabajo, acerca del PIA. ¿Cuántas bibliografías como mínimo? Mínimo 5. Sí, Carlos, puedes, me suena bien el tema, sí. Está bien, está muy bien el tema que me comentas, estoy hablando del chat. Los demás,
¿Siguen teniendo alguna duda? No sé si fui claro. No, profe, todo bien. Solo para confirmar, entonces, la evidencia 3, el PIA y el examen parcial son el jueves 11 de junio, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí. Yo sé que están muy amontonadas ahí las cosas, perdón, pero de modo, así va a quedar la cosa. Lo que sí está adelantado, digamos, oficialmente son las actividades, ¿sí? Porque también se podían haber pegado ahí. Pero eso sí está adelantado oficialmente. Esto sería el examen que sí tiene hora fija, va a tener hora fija. Se los indicaré por ahí en su momento. Ahorita todavía no lo tengo bien definido. Bueno, sí lo tengo definido, pero no lo tengo cargado en la plataforma, quiero decir. Y los trabajos serán el transcurso del día, ¿sí? A más tardar en la noche, que lo pueden por allí subir los trabajos. Les recuerdo otra vez, por favor, que suban estos trabajos todas y todos los miembros de cada equipo. No importa que sea el mismo archivo, no importa que sea el mismo trabajo, bueno, más bien dicho, va a ser el mismo archivo y el mismo trabajo porque lo hicieron por equipo, pero por favor súbanlo porque la plataforma, pues, digamos, lo pide, lo espera, me lo pide, por decirlo así, para hacerle su evaluación. Entonces, por favor, súbanlo, ¿sí? El hecho de que sea por equipo no implica que solo un miembro lo suba, ¿no? Y los demás, pues bueno, queden ahí volando. ¿Alguna otra duda, comentario? Perdón, voy a checar el chat. María José, ¿hay alguna guía respecto al mínimo de página? Ah, ok, enseguida lo menciono. Ebert, buenos días, inicio. Ah, gracias, Ebert. La voy a iniciar, sí, porque sí. Bien, buenos días a todas y todos de este curso de Historia Medieval. Estamos comentando en torno a dudas que tienen acerca del PIA. La compañera María José me pregunta sobre el mínimo de páginas. El mínimo de páginas que suelo sugerir, o sea, eso depende de cada equipo, nada más lo que les digo siempre, y perdón que suene muy vago, es que no se vayan a la exageración al baño, ¿no? Hacer 2 paginillas, ahí está mi PIA, ¿no? O 40, ahí está mi PIA, eso es tesina. O sea, no hay necesidad ni de un extremo ni del otro, pero un promedio, si quieren eso, un promedio aproximado, unas entre 6 y 8 cuartillas de contenido. Al decir contenido me refiero a que no incluye a la portada, que debe llevarla, una introducción aparte, que debe llevarla, conclusiones aparte al final, que debe llevarlas, y fuentes o bibliografía también aparte, que debe llevarlas. Todo eso va en hojas aparte, en páginas aparte. La portada, la introducción en hoja aparte, al final las conclusiones en hoja aparte y la bibliografía al final en hoja aparte. Y en medio, obviamente, después de la introducción, va, digamos, el contenido del trabajo con su correspondiente título, que es el título del trabajo, que también debe ir en la portada, cómo se llama el tema, ¿sí? El tema no se llama evidencia, el tema no se llama PIA, el tema se llama, ¿no? Como ustedes le pongan, o sea, su tema. El trabajo, perdón, no se llama PIA, o sea, le pueden poner PIA, obviamente, pero por favor póngale el título, ¿no? O sea, ¿cuál es su tema? Y bueno, aproximadamente entre 6 y 8 cuartillas de contenido, solo considerando el contenido. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra duda por ahí, compañeros? Profe, Escucha. no pasa nada si se repiten los temas entre equipo y equipo en el PIA. Por ejemplo, Que nosotros desarrollemos algo relacionado al feudalismo y que otro equipo también desarrolle feudalismo. bueno, no es grave, pero yo pensaría en ese caso que podrían, porque otra vez es un poco lo que les comentaba hace rato, el tema del feudalismo es muy vasto, es muy amplio, entonces probablemente ambos equipos pueden, lo que les comentaba hace rato, acotarlo, o sea, poner el énfasis en algún aspecto distinto, ¿no? Dentro del sistema. En última instancia, simplemente la diversidad de fuentes puede hacer la diferencia, pero no sé, en este caso, debido a que
pues todos van a consultar fuentes digitales y demás, probablemente hay más riesgo de que coincidan en fuentes también, o sea, coinciden en tema, coinciden en fuentes y no sé, yo lo que les recomendaría es que procuren intercambiar ideas ambos equipos en el sentido de, a ver, nosotros nos queremos enfocar en esto en particular. Ah, bueno, pues nosotros nos vamos a enfocar en esto otro. O sea, ambos pueden dar un panorama general del feudalismo, pero que el meollo de su tema, de su trabajo, pues sea el énfasis en cierto aspecto en específico, en cuestiones económicas o sociales o políticas o ideológicas o no sé, digo, puede haber diferentes o en cierto espacio particular. Bueno, nosotros queremos hablar, nos interesa más el feudalismo solo en Francia, o, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí puede repetirse el tema, pero les sugeriría que de alguna manera traten de delimitarlo mutuamente los equipos, ¿no? Mira, Lucero, en cuestión de formato, yo le sugiero generalmente el formato Chicago, pero no es una camisa de fuerza. Lo único que les pido es que utilicen un formato, el que sea, que lo utilicen por favor bien, o sea, tratando de conocer, de saber, de revisar los manuales, saber cuáles son sus procedimientos y que lo utilicen de manera homogénea, por favor, ¿sí? Porque mezclar, aquí se nos antoja ponerlo al estilo APA y aquí se nos antojó meterlo a pie de página, eso no se vale. Eso no se vale porque es mezclar formatos, o sea, no. Entonces, úsenlo nada más de manera bien y de manera homogénea. De ahí en fuera, elijan el formato que ustedes quieran. Para un trabajo como este, que es eminentemente de fuentes bibliográficas, no pasa nada. O sea, cualquier formato es útil y es válido. Hay trabajos, por ejemplo, una tesis con fuentes de archivo que sí se puede complicar más y ahí, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? O sea, requerir poner la referencia a pie de página por factores ahí del tipo de investigación. Pero un trabajo como este, el APA, por ejemplo, que yo sé que se los inculcan, se los adoctrinan desde no sé cuándo, no sé si desde primero o desde la prepa, es perfectamente útil y válido. Entonces, nada más úsenlo bien y úsenlo de manera homogénea, por favor. ¿Sí? De ahí en fuera no pasa nada. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No tenemos más dudas o comentarios específicos? Muy bien. Bueno, yo sé que ya nos estamos tomando mucho tiempo. Voy a cederle la palabra al equipo que le toca exponer. Tenemos pendiente terminar de comentar el tema sobre la Guerra de los 100 años y algunos otros aspectos políticos. Pensaba empezar con eso, pero no quiero que le vaya a faltar tiempo al equipo. Entonces, voy a cederle la palabra al equipo que le toca exponer. Son los compañeros Eddie, Andrea y ¿quién más? Perdón. Eddie, Andrea y Daniela. ¿Sí? Andrea Elisa, Daniela Martínez y Eddie, sí. A estos tres compañeros que supongo que aquí están, sí, aquí está Andrea, aquí está Eddie, Daniela, aquí está, sí, aquí están los tres, ok, son los compañeros del equipo al que le corresponde exponer hoy. Les cedo la palabra, chavos, si gustan ustedes mismos, uno de ustedes o no sé, comparte pantalla si tienen por ahí su presentación y pues los escuchamos. Adelante. ¿Sí se ve ya la pantalla? Sí, Daniela, perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días, compañeros. El día de hoy, junto con mi equipo formado por Eddie y Andrea, les vamos a hablar sobre la vida intelectual durante la transición de la Edad Media hacia la época moderna. No hay un momento en la historia en que la Iglesia no tenga que combatir el mal aún en su propio seno.
Hay siglos en que casi llega a destruir su estructura interna, y así pasó no en poco de los medievales. Pero entra en los destinos providenciales que la Iglesia mantenga siempre incontaminada la verdad y una protesta inmanente contra el pecado. El sentido providencial de la gran crisis que espera la Iglesia al traspasar el umbral de la época moderna, la Reforma, será purificarla del espíritu del mundo. Corrían riesgo de contaminarse las fuentes cristalinas de la revelación con el afán de lo maravilloso, la ciega e infantil credulidad, la familiaridad excesiva con lo divino. En mayor riesgo aún puso a la vida de la Iglesia la confusión de su misión perenne y divina con la temporal que aquellos tiempos le brindaron. Siguieron abriéndose universidades alrededor del siglo XIV en España, Francia e Italia. Los maestros repetían las enseñanzas de sus predecesores y las defendían según a la escuela a la que pertenecían. La lógica y la dialéctica invaden todo y lo dominan, al grado de que los mejores ingenios aguzan su potencia en sutilísimas cuestiones y controversias tan apasionadas como estériles. Juan Duns Scoto, su propósito fue construir una síntesis que, salvando el tesoro tradicional, eliminara definitivamente todo peligro de aristotelismo averroísta, así como las audacias de algunos de sus hermanos. Para Scoto, la clave del mundo y de la vida toda es el amor de Dios, del que todo procede y que se manifiesta en Cristo, predestinado a ser clave de la creación. El amor indefectible de Dios es también formalmente la esencia de nuestra felicidad. Guillermo de Ockham simplifica la operación intelectual humana, suprimiendo entendimiento agente y especies impresas. El entendimiento conoce directamente lo real, es decir, los individuos. Las ideas universales no tienen más realidad objetiva que el conjunto de individuos que representan. La filosofía se reducía a la dialéctica, a las pruebas de la existencia de Dios les concedía solo cierta probabilidad. La moral radica únicamente en la voluntad divina que podía prescribir cualquier cosa o exactamente su contrario. La teología no es propiamente una ciencia, sino solo el conjunto de proposiciones de fe clasificadas y sistematizadas. Cuando en 1366 el Parlamento inglés denunció los impuestos que cobraba la curia papal, Juan Wycliffe aplaudió esta decisión e inició una campaña ideológica en pro de tal actitud. La Iglesia, según las enseñanzas de Cristo, no debe tener ni dominio político ni riquezas terrenas. El Estado hace muy bien en nacionalizar los bienes eclesiásticos y encargarse del sostenimiento del clero y del culto. Lo sacaba de quicio que los monjes poseyeran y que existieran. La Iglesia no consiste en la jerarquía con los fieles, sino en la comunidad invisible de los predestinados. El único verdadero papa era Cristo, todo escogido, un verdadero sacerdote. El papado era una institución anticristiana que la Sagrada Escritura era la única fuente de fe y la ley de Dios la única norma de conducta privada o pública. También desbarró en otros dogmas, negó la transubstanciación, insistiendo en que persistían después de la consagración el pan y el vino. La confesión auricular era un invento tardío del papado, el celibato dañoso e inmoral, la veneración de los santos, reliquias, imágenes, así como las misas de difuntos y las peregrinaciones eran supersticiosas. Los dos grandes méritos de él fueron la traducción de la Biblia al inglés y el entusiasmo infundido a sus discípulos por predicar el Evangelio. Juan Hus, de costumbres intachables y extraordinarias dotes oratorias, consagró su vida a dos nobilísimos ideales, la reforma moral de la Iglesia y la defensa de su pueblo. Se convirtió en ardiente propagandista de las teorías de Wycliffe sobre la importancia primaria de la predicación, la rigidez de la pobreza cristiana,
la incompatibilidad entre el pecado y la propiedad o la autoridad. Vinco, arzobispo de Praga, prohibió la predicación fuera de las parroquias, mandando a quemar muchos escritos de Wycliffe, excomulgando a Hus y sus secuaces. La renovación por la 8ª sesión del concilio de la condenación de 45 proposiciones de Wycliffe atrajeron la atención sobre Hus. Como éste se negara a aceptar esa condenación, fue a su vez condenado por hereje contumaz, degradado y relajado al brazo secular. Conformada por un conjunto de doctrinas jurídicas, religiosas y filosóficas tan complejo que resulta difícil distinguirlas unas de otras. La preocupación sobre la posible justificación moral de la guerra no ha sido un tema exclusivo de los filósofos, pero han sido estos quienes han contribuido de manera más sobresaliente a la construcción de un fundamento teórico. La doctrina o teoría de la guerra justa formulada por San Agustín es la que de manera más clara ha influenciado el pensamiento occidental en lo tocante a las llamadas causas justas de guerra. Él plantea por primera vez las guerras justas como un problema filosófico y teológico importante. Bueno, esta parte la doy yo. Soy Andrea y pues yo sé que mi voz no es reconocida por nadie porque no hablo, pero ahora sí. Adelante, Andrea, te escuchamos bien. Yo voy a hablar de San Agustín y el origen de la tradición. Dale, Daniela. Dale, Daniela. Daniela. Ok. ¿Ya se cambió? Bueno, yo tengo la... No. Listo. Ya. Bueno, antes me gustaría decir una clase de duda que, bueno, yo me tomé la libertad de agregar alguna que otra imagen que si bien no estaba relacionada al tema, estaba relacionada a la idea que yo quería que se entendiera. Por ejemplo, ahí hay un Bob Esponja, entonces quería saber si eso estaba mal o afectaba en algo porque la clase se está grabando, entonces... ¿No importa? No pasa nada, Andrea. Digo, sí, no sé si pusiste a Bob Esponja como adorno o vas a tener que hacer alguna referencia a algo que tenga que ver con él, pero pues es simplemente tu estilo. Cada quien utilizamos nuestro estilo, no le veo nada de inapropiado, no pasa nada. Está bien. Bueno, ok, comienzo. San Agustín es el primer gran formulador en Occidente de la teoría de que la guerra puede ser justificada. Sin embargo, ya desde siglos anteriores, otros filósofos habían desarrollado alguna idea sobre el tema. Entre esos filósofos estaba Aristóteles, que él acuñaba el término de guerra justa para referirse a las guerras que los helenos llevaron a cabo contra los bárbaros. Para Aristóteles esto era más como un orden natural que moral o legal, porque se veía desde la perspectiva de un pueblo superior contra inferiores. Y también estaba lo que era la noción latina de guerra justa, más específicamente de la de Cicerón, en donde dejaba claro que es una noción legal emanada de un código de derecho referido a la regularización de los deberes y derechos de los individuos. Aquí puse pues imágenes tanto de San Agustín como de Aristóteles y Cicerón, y Bob Esponja en realidad era un GIF en donde hacía la expresión de imaginación para mostrar que pues San Agustín no tuvo tanta imaginación, ya se había hablado de eso. Dale a la siguiente. Mira, ahí se movió, muy bien. Creí que no se iba a mover.
Bueno, es importante, bueno, esto es solo como una resumen de la diapositiva anterior, donde ya se había hablado sobre ese tema antes, pero San Agustín fue como que, no, yo soy innovador. Entonces ahí por eso puse lo de yo te conozco. Y también en lo de, cuando Aristóteles hablaba sobre las guerras justas con los helenos que luchaban contra los bárbaros, esto se veía simplemente como marcar lo importante, o sea, que era que los superiores estuvieran por encima de los que eran inferiores. Por eso ahí está lo de, oye, eso era mío. Dale al siguiente. Y ahora vamos con el tema de guerras santas y guerras justas. La verdad es que todos estos temas, la mayoría en la lectura eran muy pequeños, de una página o una página y media. Entonces, dale. Se requirió de la fusión del pensamiento grecolatino y del cristianismo para que la doctrina de la guerra justa surgiera como un corpus que recogiese las principales cuestiones y problemas en torno al tema. La fuente primordial de que se valieron los desarrollos posteriores de la tradición de la guerra justa, especialmente la doctrina agustiniana, fueron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí hice una tabla donde en la lectura señala una importante diferencia entre ambos textos. En el caso del Antiguo Testamento, el antecedente más claro de guerra justa lo constituyen las guerras santas lidiadas por el pueblo de Israel contra sus enemigos, y en el Nuevo Testamento es más con pensamientos pacifistas, consistente con las enseñanzas de Cristo acerca del amor que debe profesarse por el prójimo y por lo tanto la prohibición de matar. Entonces es un poco como que contradictorio tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dale. No es tan obvia la conexión entre las llamadas guerras santas descritas en las Escrituras y la guerra justa a la que se refiere San Agustín. En la doctrina agustiniana conserva los ideales religiosos, la noción de causa justa. Central a su doctrina es una noción normativa desde un punto de vista moral y legal. Para San Agustín es igualmente importante la obediencia a la ley civil como a la religiosa, y eso permeó su concepción de las guerras justas. La guerra y los principios del amor cristiano. San Agustín en su obra hace alusión a los males de la guerra que la guerra ocasiona, pero al mismo tiempo es indudable que la concibe como el justo castigo a pueblos e individuos por los pecados cometidos. El verdadero mal en la guerra no es la guerra en ella misma, sino el amor por la violencia y la crueldad, la codicia y el libido dominandi o deseo por el dominio que siempre la acompaña. Toda guerra es un mal, pero es un mal mayor cuando se lleva a cabo por razones que no obedecen a los principios cristianos. Estos principios cristianos y la vida conforme a los mismos tienen como piedra de toque la noción de caridad. El centro de su preocupación es el problema que supone la conciliación entre la caridad o amor al prójimo, y el justo castigo a que dan lugar nuestras acciones perversas, individuales o colectivas. Uno de los más grandes temas de debate está relacionado con la aparente paradoja que supone el mal, ya que siendo Dios infinitamente bueno y creador de todo lo existente, no resulta una cuestión sencilla de explicar cómo puede darse el mal y por ende el pecado. Para Agustín, la explicación constituye en una herejía. Dios no podía ser culpable del mal ni del pecado. Si el amor de Dios a sus criaturas explica la libertad y el pecado, también es el fundamento del vínculo amoroso entre los seres humanos.
La caridad es aquello que une voluntariamente a los hombres, es lo que hace posible que se establezca un vínculo entre unos y otros. Cualquiera que sea el fin al que los hombres aspiran, es siempre un amor imperfecto si no está en concordancia con los deseos de Dios. Solo la caridad hace virtuosa a la virtud. San Agustín ve en la guerra la posibilidad de retomar el camino del bien. Una guerra que no es llevada a cabo con el propósito de reparar las injusticias constituye el peor de los males que pueden cometerse, pues es un mal que no beneficia a nadie. Para San Agustín, los paganos no podrán jamás ser verdaderamente virtuosos, y también reconoce que los cristianos que no practican la caridad carecen de la virtud, aunque están en el camino correcto para encontrarla. La justicia es solo el medio para llegar a la realización de la caridad o el amor entre los hombres, mandato supremo del Dios cristiano. La justicia verdadera consiste en las decisiones políticas, los decretos o las leyes, sino en una disposición interna del ser humano que se consigue por la comunión entre el corazón del creyente y los deseos de su Creador. Y pues soy yo de nuevo. Voy a hablar de la doctrina de la guerra justa. Dale, Daniela. Perdón, nada más una pregunta, Andrea y Daniela. Eddie sí está aquí conectado, según veo. No tiene micrófono, me imagino, por eso él no puede exponer oralmente, ¿o qué onda? No, sí, solo que son los últimos 2 temas. Ah, ok, perdón, Eddie, está bien, adelante. Es que No hay problema. te habían estado rolando entre ellas, pensé que tú no podías, no tenías micrófono o algo, pero adelante. Bueno, pero si Eddie quiere que digamos su parte, pues bueno. A ver, ok. A partir del modelo latino de la causa justa, una guerra es justa cuando retribuye los agravios y las injusticias cometidas por el enemigo. Para Agustín de Hipona, a diferencia de la concepción latina, la guerra justa no restaura únicamente el orden legal existente ante bellum, sino el orden divino violentado. En el texto menciona que en algunas ocasiones la restauración del orden divino tendrá que darse a través de una guerra, que lejos de contraponerse al amor hacia el prójimo, es totalmente acorde con este. En consecuencia, el guerrero justo no comete un pecado al agredir y matar a otro hombre. Su pecado sería si, sabiendo los pecados cometidos por esto, no hiciera lo posible por tratar de castigar y corregir las injusticias. Es muy notorio el sentimiento de culpa que se le trata de dar incluso a aquel que ni siquiera es pecador, sino como, pues tú no eres pecador, pero tendrías que hacer algo también porque existen pecadores, entonces es como que ok. Y ahí puse una imagen de Scar, porque estaban tratando de dar a entender que siempre y cuando la motivación sea como la divina o religiosa, está bien castigar y ser cruel con aquellos que cometieron pecados. Dale a la siguiente. Algo fundamental para comprender la concepción agustiniana es el hecho de que para el filósofo lo esencial no es hacer distinciones relativas a los aspectos exteriores o materiales de la guerra. O sea, pues que no importa el poder o el botín que se pueda conseguir, sino que simplemente quiere destacar las intenciones correctas de una guerra. Y en la lectura menciona cuáles serían los principios de la guerra justa según San Agustín, que serían causa justa, autoridad competente para declarar una guerra, correcta intención y proporción entre el mal cometido y el castigo impuesto. Hace sobre todo énfasis en el principio de correcta intención, porque
era el más fundamental para San Agustín, estando vinculado con la noción agustiniana del bien y la virtud moral. La correcta intención es una disposición interna y condición indispensable de la guerra justa. Dirige la voluntad de acuerdo con el fin de alcanzar el bien supremo a través de la redención del pecado. ¿Sale? Y también menciona de la perspectiva que tenía San Agustín de los soldados que iban a la guerra. San Agustín los concibe como un sirviente de la paz que debe obedecer a un rey sacrílego y dispuesto a pelear aún en las guerras injustas, a menos de que el príncipe ordenara algo que fuera en contra de lo divino o lo religioso. O sea, como unos minions. Dale. Dale. La doctrina de San Agustín sobre la guerra justa no tuvo cambios sustanciales con los siglos, pero sí tuvo una consolidación y adaptación a las necesidades de la Iglesia. Un ejemplo es el Papa Gregorio el Grande, que encontró en la doctrina agustiniana la justificación ideal a sus iniciativas reformistas para cancelar treguas y continuar con la persecución de herejes bajo el lema de la causa de Dios. En claro contraste con la filosofía de San Agustín, fueron las formas de hacer guerra y no las intenciones las que ocuparon el foco de atención en los ulteriores desarrollos de la doctrina. Y pues me imaginé a San Agustín todo como que indignado, por eso puse. Así quedó. Siguiente. Buenos días. Les voy a comenzar acerca del monje Graciano y el decreto. Un hito importante en la trayectoria de la teoría de la guerra justa lo constituye la aportación del monje Graciano, quien alrededor del año 1140 completó una compilación del derecho canónico en un texto conocido como el decreto de Graciano. El punto de partida del monje Graciano puede formularse en la pregunta acerca si es posible conciliar el espíritu pacifista de los primeros cristianos con la necesidad que tiene la Iglesia de ejercer la violencia contra sus enemigos. Las guerras emprendidas a partir de este principio de misericordia sirven para liberar el pecador del mal. Es ahí donde radica su justificación moral. Siguiente, por favor. Graciano se ocupa de formular su concepción de la guerra justa, los problemas de autoridad y conducta y finalmente del papel legítimo de la Iglesia y de los clérigos en las empresas bélicas. Siguiente, por favor. El principio de benevolencia es una actitud interna que marca la diferencia entre una acción violenta que esté inspirada en el amor al prójimo. Y quise poner estas imágenes como referencia porque durante ese tiempo creo que la justificación sobre si un cristiano pecaba al matar, bueno, esto lo perdonaba, ¿no? Siguiente, por favor. De ahí se sigue, aparentemente sin dificultad, que los cristianos no cometen pecado alguno cuando emprenden acciones militares. No hay, pues, contraposición entre el principio de amor al prójimo, eje de la religión cristiana, y las acciones bélicas. Siguiente, por favor. Una vez establecido el principio, y por ende, habiéndose justificado del recurso de la guerra, Graciano hace mención de los propósitos legítimos de dichos recursos. En primer lugar, toda guerra tiene como fin la paz, por lo que solo debe emprenderse en caso de necesidad. Por otro lado, reconoce que si bien es cierto que toda guerra tiene como propósito el restablecimiento de la paz, esto no basta para definir a la guerra justa. La importancia de la fusión que hace Graciano de guerra y justicia consiste en que enfatiza la similitud entre el proceso judicial y la guerra justa. Siguiente, por favor. Santo Tomás y la consolidación de la doctrina. Con Santo Tomás se estableció una fórmula de la guerra justa que se mantuvo vigente en los autores que continuaron la tradición. Dicha fórmula incluye 3 requisitos o condiciones a ser satisfechas por las guerras: autoridad, causa justa y correcta intención. Siguiente, por favor.
El principio de autoridad. Se sigue el hecho de que la guerra no es un recurso al que pueda apelar un individuo a título personal. Siguiente por favor a la diapositiva. Para los conflictos de este orden existen reglas y tribunales diseñados con el propósito de saldar tales cuestiones. Solo un príncipe o soberano tiene la autoridad suficiente para llevar a cabo una guerra, porque es en él en quien recae el deber de procurar el bien común. Siguiente, por favor. El segundo requisito, el de la causa justa, se encuentra su fundamento en la culpa y por ende en el castigo, aunque se hace acreedor quien comete una injusticia. Siguiente. El principio de correcta intención. Siguiente. La condición que expresa que existe este principio consiste en la idea de que una guerra puede ser justa, pero tiene que ser llevada a cabo con la intención de buscar el bien común y evitar males mayores. Siguiente. El principio de proporcionalidad. Habiéndose aceptado la legitimidad de la autodefensa, esto es, la legitimidad de emprender una guerra como respuesta a una injuria recibida, y establecida la condición de la intención correcta, se sigue que el castigo no debe nunca exceder la magnitud de la falta. Siguiente. Bueno, con el trabajo de Santo Tomás se llega al desarrollo pleno de la teoría de la guerra justa. El aspecto más significativo de su aportación consiste en la integración de los conceptos aristotélicos de corte político a una doctrina en los que dominaban claramente los aspectos religiosos. Y pues terminamos con esto. Gracias a Andrea, a Daniela, Verónica y a Eddie por su participación. Muy bien, muy completa su exposición. Es lo que abordan las lecturas básicas que tenían ustedes señaladas, que eran 2, si no me equivoco, 2 o 3. Las y los demás, ¿tienen alguna duda o comentario sobre lo que nos han expuesto los compañeros? ¿Alguna duda o comentario sobre lo que nos expusieron los compañeros? ¿Alguien tiene? Ok, gracias, Arnoldo. Bueno, a ver, creo que alguien iba a hablar. ¿No? Muy bien. Gracias de nuevo a Andrea, Daniela y Eddie por su participación. Muy bien. Les recuerdo nomás, no olviden subir por favor los tres el archivo de su presentación como tarea aquí en la plataforma, ¿sí? En el transcurso del día cuando puedan, por favor. Me refiero al equipo. Ok. En un rato más, podremos quizás retomar algunas de estas cuestiones que nos han comentado los compañeros. Espero que el tiempo nos lo permita. Vamos a comenzar regresando al tema que estuvimos comentando la clase pasada, perdón. Nos quedamos en la guerra de los 100 años y bueno, el tema general es sobre algunos cambios políticos o condiciones de crisis en el ámbito político durante estos siglos de los que estamos hablando, 14 y parte del 15. Y bueno, insisto, después podremos por ahí retomar esto que los compañeros nos han expuesto. Voy a comenzar a compartir pantalla, si me permiten. Estoy peleando aquí con esto. Cuando uno quiere que la barra aparezca, no aparece. Cuando no, ahí está estorbando. Bueno. Se va. Ok. A ver. Ahí va. Muy bien.
Ok, la clase pasada nos quedamos comentando en torno a... Ay, perdón, lo voy a tener que dejar así porque si no, no veo el texto que tengo ahí abajo. La clase pasada nos quedamos comentando en torno a la Guerra de los 100 años y decíamos ya hacia el final que después de los avances iniciales que tuvieron los ingleses en el proceso de esta guerra, desatada por la crisis sucesoria en Francia en 1300, la crisis sucesoria se dio desde 1328, aunque la guerra estalló 9 años después, en 1337. Después de los éxitos iniciales que tuvieron los ingleses en una serie de batallas como la batalla de Crécy, de Calais, de Poitiers, etc., y de los retrocesos que sufrieron los franceses al tener a su rey preso, al serles impuesta una paz a través del Tratado de Bretigny que le restó territorios a los franceses o que acrecentó los dominios de los ingleses en suelo francés, y bueno, de enfrentar además algunas crisis como esta rebelión burguesa en París o esta intromisión del Reino de Navarra. Después de esas condiciones, digamos, de retroceso del reino francés, una vez que ascendió quien primero era obviamente el Delfín, y después se convirtió en el rey Carlos V el Sabio de Francia, una vez que él ascendió al trono en 1364, digamos, emprendió acciones políticas y militares para contener o para repeler a los ingleses. Y en tal sentido, pues podemos ver una especie de proceso de restauración francesa continuando dentro del gran y largo proceso de la Guerra de los 100 años, ¿no? Hasta verse reducidos los dominios ingleses en suelo francés bastante, a esta franja del Ducado de Guyenne, a un enclave en Bretaña y el enclave de Calais. Bien, sin embargo, y ahí nos habíamos quedado, sin embargo, tras la muerte de Carlos V lo sucedió Carlos VI, y cuando él ascendió en 1380 al trono, era un niño pequeño de 11 años apenas. Quedó bajo la regencia, o sea, gobernó bajo regencia porque no era mayor de edad, no podía gobernar por cuenta propia todavía, hasta ser más grandecito, tener más de 15 años o algo así, como era la usanza de la época. Y pero ese no era el problema, ¿sí? Porque el ser niño es un defecto que se quita con el tiempo. No, ese no era el problema. El problema era que rápidamente, todavía desde muy pequeño, empezó a mostrar signos de locura. Era pues un rey loco. Y vaya que en aquella época, digamos, diagnosticar la locura no era tan simple, ¿no? Toda la tipología vastísima y complejísima de broncas mentales que tenemos hoy en día, obviamente no existía en aquella época. Había cosas que simplemente no estaban etiquetadas, me refiero a condiciones mentales, o pues se le podían achacar a otras cosas, ¿no? Posesión diabólica o qué sé yo, ¿no? O lo contrario, visiones divinas o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia, ver cosas o oír voces, pues podía ser tranquilamente obra de Dios u obra del diablo. Pero bueno, en este caso, con él, parece no haber habido duda de que simplemente estaba perturbado mentalmente. Había, tenía episodios de pérdida de la razón. Y pues bueno, Francia entonces gobernada por un rey débil por diferentes condiciones. Por otro lado tenemos que en Inglaterra hubo también un cambio significativo. El rey Ricardo II de la dinastía Plantagenet fue derrocado y ascendió una dinastía emparentada, porque ambas son de la línea Plantagenet. Bueno, Ricardo II es de la línea directa, digamos, de los Plantagenet. La dinastía de los Lancaster es una rama colateral de los Plantagenet.
Entonces ascendió una dinastía alterna, otra dinastía, aunque de la misma rama de los Plantagenet. Y este fue Enrique IV de Lancaster, que se convirtió en rey de Inglaterra en 1399 tras el derrocamiento de Ricardo II. ¿Qué es, además del cambio dinástico en Inglaterra, qué es lo interesante a destacar aquí? Que Ricardo II no tenía particularmente una política de ofensiva en contra de Francia, mientras que Enrique IV y su dinastía posterior sí la tuvieron, ¿sí? Se volvieron a lanzar en la ofensiva en contra de Francia, que a la postre pues estaba en una condición de debilidad, con un rey débil, o sea, podríamos decir con una especie de vacío de poder, ¿no? Bien, por si esto fuera poco, Francia se sumió en una especie de guerra civil. Tuvo varias durante la Guerra de los 100 años. La participación de Etienne Marcel, que mencionamos la clase pasada y hace rato retomé, también podemos considerarla como una especie de pequeña guerra civil, en una etapa inicial de la guerra. Pero esta fue otra, la guerra civil entre borgoñones y armayacs. Estos eran dos bandos, dos partidos, diríamos nosotros, dos bandos, dos facciones, apoyadas obviamente por nobles, por élites, por burgueses, y con sus correspondientes bases sociales que pues los respaldaban a estas élites de poder en su disputa, en su lucha, ¿no? Entre otros intereses que representaban estas dos facciones, estaba pues obviamente digamos, el respaldo hacia la propia monarquía francesa, hacia el rey Carlos VI, o los vínculos con Borgoña y Flandes, que poco después, ahorita lo veremos, se aliaron con Inglaterra. Entonces esto representó una alianza con los ingleses a través de los borgoñones y flamencos de esta facción, de este bando, el de los borgoñones, quiero decir. Y pues bueno, hubo batallas, hubo enfrentamientos como la que está aquí representada, la rebelión de los Cabochiens, que fue la toma por parte de los borgoñones de París en mayo de 1413. Tenemos entonces a un rey débil en Francia, tenemos a un rey fuerte, para decirlo de manera rápida y simple, en Inglaterra, un rey fuerte y con una política de ofensiva. Tenemos a una guerra civil interna en Francia, a lucha de facciones, a lucha de partidos. Con este caldo de cultivo, con estas condiciones, los ingleses entonces reanudaron la ofensiva y obtuvieron algunos triunfos, entre ellos en la batalla de Azincourt de 1415. ¿Sí? Para añadirle un ingrediente más a estas condiciones, como lo comenté hace un momento, Flandes y Borgoña, ahorita los veremos en un mapa donde están propiamente ubicados, o estaban ubicadas estas regiones, porque no están pegadas geográficamente. Flandes y Borgoña eran gobernadas por el mismo noble, que era duque de Borgoña y conde de Flandes. Y en este caso, el titular de estos títulos, valga la redundancia, era Juan I, llamado Sin Miedo. Flandes y Borgoña eran regiones muy ricas por diferentes razones. Borgoña por cuestiones agrícolas, etcétera, como lo sabemos. Flandes por cuestiones industriales y comerciales. Eran regiones ricas, regiones valiosas en términos económicos. Y eran vasallas, ambas regiones, Flandes y Borgoña, del Reino de Francia, ¿sí? Eran vasallas del Reino de Francia, pero eran regiones autónomas, diríamos, en nuestros términos, y bueno, por eso de alguna manera eran la base de cierta facción o de cierto partido político en Francia. Pues bien, el titular de estos señoríos, Juan Sin Miedo, fue asesinado en 1419, y su asesinato se le atribuyó de alguna manera
los flamencos borgoñones lo atribuyeron de alguna manera al rey de Francia. No porque lo haya necesariamente mandado matar, sino cuando menos porque no lo impidió, no favoreció ahí en ese problema. Y pues bueno, ante esta cuestión se dio un distanciamiento, más bien dicho, una ruptura entre los borgoñones y flamencos, o al revés, flamencos y borgoñones, y Francia y el monarca francés. Y se aliaron pues con su archienemigo en este momento, con Inglaterra, ¿sí? Entonces se concertó después del asesinato de Juan Sin Miedo, discúlpenme, en 1419, una alianza anglo-borgoñona que cambió la balanza de las cosas, porque esas ricas y poderosas regiones de Flandes y Borgoña pasaron a ser respaldo y aliados de Inglaterra y ya no de Francia, como lo habían sido previamente. Todas estas condiciones que conllevaron golpes, retrocesos para Francia en el proceso de la guerra, desembocaron en el Tratado de Troyes. El Tratado de Troyes de 1420 establecía que el rey Carlos VI de Francia casaría a su hija llamada Catalina de Valois, porque él era de la dinastía de Valois-Capeto o Capeto-Valois, ellos eran de esa dinastía francesa, la casaría pues con el rey de Inglaterra llamado Enrique V de Lancaster. Y bueno, pues así fue, se cumplió este Tratado de Troyes, se casó la princesa francesa Catalina de Valois con la princesa francesa Catalina de Valois con el rey de Inglaterra, Enrique V. Y esto no solamente se trataba de la alianza matrimonial, que ya de por sí era un asunto importante, sino que tenía un ingrediente más, muy significativo. El tratado conllevaba que el hijo que tuvieran esta pareja, ¿sí?, el rey de Inglaterra, Enrique, con la princesa Catalina, el hijo que tuviera esta pareja sería rey de ambos reinos. Heredaría los títulos de rey de Francia y de rey de Inglaterra. Unificaría los dos reinos. Obviamente, a la muerte de su abuelo materno y de su papá. Y efectivamente esta pareja cumplió sus deberes conyugales y tuvieron a un niño, ¿sí? Rápidamente tuvieron a un niño, varón. Que más adelante se volvería loco también como el abuelo, pero bueno, por lo pronto eso en el bebé eso no era notorio. Tuvieron a un hijo varón. Pero bueno, pues ironías de la historia, su abuelo y su papá se murieron el mismo año, casi al mismo tiempo, ¿sí? Cuando este bebito era, pues eso, un bebito de meses, ¿no? Entonces, cumpliendo las disposiciones del Tratado de Troyes, ese bebito de meses heredó al reino de Francia por la muerte de su abuelo y al reino de Inglaterra por la muerte de su padre, ¿sí? Ese bebito tomó el nombre o se le llamó Enrique VI. El numeral es en la línea inglesa, ¿sí? Enrique VI. Tenía 9 meses cuando se convirtió en rey, pues teóricamente de los dos reinos, ¿no? Quedó obviamente bajo regencia de su tutor Richard de Beauchamp, y ascendió al trono pues el año de la muerte. Bueno, ascendió al trono es metafórico, por supuesto, era un bebito, el año de la muerte de su abuelo y de su papá, ¿no? Y bueno, con esto nació esa realidad política medio ficticia, de un reino anglo-francés, ¿no? Aquí podemos apreciar dos representaciones en monedas de Enrique VI, idealizadas, quizá todavía era bebito cuando estas monedas fueron hechas, pero no importa, donde vemos sus títulos, ¿no? Enrique, Enricus, Dei gracia, por la gracia de Dios, Rex, rey, Anglie, Dei los ingleses, et, Francie, de Inglaterra, y de Francia, DNS es Dominus, Señor, HIB es Hibernie, es Irlanda, ¿sí? Enrique
por la gracia de Dios, Rey de Inglaterra y de Francia y Señor de Irlanda. ¿Sí? Acá dice más o menos lo mismo, nomás que está un poco menos nítido. Bueno, pues de esta época data, no sé si se han fijado, este es el escudo heráldico del Reino Unido actualmente, ¿sí? O sea, no es algo arcaico. Bueno, sí es arcaico, pero quiero decir, no es de otra época, es el actual. Y en ese escudo heráldico del Reino Unido aparecen inscripciones que están en francés, ¿sí? No sé si alguna vez se habían fijado en eso. Esta inscripción de mero abajo data de la época de Enrique VI. Dice Dieu et mon droit, que quiere decir Dios y mi derecho, ¿sí? O sea, porque Dios me puso aquí, háganle como quieran, y por mi propio derecho dinástico, etcétera, ¿no? O sea, eso era el lema heráldico, al parecer, de Enrique VI. Dios y mi derecho. Y, perdón, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Sí, yo tengo una pregunta, profesor. En esa cuestión de Enrique VI, cuando tenía, 9 meses, mi pregunta es, ¿por qué se le iba a pasar directamente ambos reinos a él y no a sus padres? O sea, es como que están los abuelos de distintos reinos y luego se saltan a los papás como los que tenían derecho, bueno, si no. tuvieran. No, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Francia, se saltaban a gente que podía tener derecho, bueno, el abuelo se murió, pero gente que podía tener derecho, que en este caso no era el papá, porque el papá era el rey de Inglaterra y también se murió, sino el tío, el futuro Carlos VII, que justamente fue quien lo veremos, lo mencionaremos enseguida, quien, pues digamos, volvió por sus fueros, ¿no? Diciendo, este mocoso no es el que tiene el derecho, soy yo, ¿no? Apoyado por cierta parte de la nobleza francesa. Entonces, en este caso, saltó hasta el niño. En el caso de Francia, porque Francia tuvo que aceptar estas condiciones debido a sus derrotas. No, en condiciones normales pues no tenía por qué haber sido así la cosa, ¿no? En el caso de Inglaterra, porque ya no había nadie más, ¿sí? El heredero directo era ese niño, porque su papá, o sea, el que se murió fue su papá, en este caso no su abuelo, ¿sí? En el caso de Inglaterra. ¿Ok? Ok, ¿algún otro comentario o duda hasta aquí? Gracias, profesor. Sí, es que me confundí, pensé que en Francia, en Inglaterra era el abuelo, pero no. También era el abuelo, sí. Sí, no te preocupes, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, hay otro lema aquí en este escudo, pero bueno, este es de una especie de orden militar o algo así. Lo interesante es que también está en francés antiguo, que está aquí alrededor, pero el que más me interesaba mostrarles es este de mero abajo, que a pesar de ser el escudo heráldico del Reino Unido, cuya lengua es obviamente el inglés, pues sigue estando en francés antiguo, porque data de aquella época cuando la élite, la casa real inglesa, su lengua oficial era el francés, ¿sí? Desde la invasión normanda en delante, pues la lengua oficial había sido el francés, de la élite. No es que toda la población hablara francés, pero de la élite de la casa real era el francés, porque eran de origen francés. En fin, bueno, esta era la situación de Francia a raíz de estas condiciones. Les dije hace rato que les iba a mostrar dónde estaban Flandes y Borgoña. Bueno, esto que ven aquí en guindo oscuro es Flandes, y esto que ven acá, también en el mismo tono, es Borgoña, ¿sí? Estos eran los territorios de que ostentaba un mismo noble titular como conde de Flandes y duque de Borgoña, ¿sí? Estos territorios. Lo que podemos apreciar en rojo, en otro tono de rojo, pues es obviamente Inglaterra y los territorios controlados por los ingleses en Francia, como resultado de el Tratado de Troyes y de la pretensión de dominio de Enrique VI. Bueno, él era un bebé, pero de su gente, de los que lo respaldaban, y por supuesto con el apoyo de los borgoñones y flamencos, ¿no? Es toda esta parte que vemos en el norte de Francia, incluyendo Bretaña, Normandía, etcétera, donde estaban implicadas París, Reims,
el lugar tradicional de la coronación de los reyes, aquí está, dentro de esos territorios también, y por supuesto el ducado de Guyenne. Pero también hay una zona de resistencia, que es esta que está en azul, dominada por nobles franceses que no reconocían a Enrique VI como soberano legítimo de Francia y que respaldaban a quien ellos consideraban el legítimo delfín, Carlos, hijo de Carlos VI, tío de ese bebito, hermano de Catalina de Valois. Ese Carlos que tras la muerte de su padre ostentó el numeral de séptimo, Carlos VII, pero era delfín, es decir, era el príncipe heredero. ¿Por qué no era simplemente el rey si ya no estaba ahí su papá? Pues porque según los protocolos y tradiciones de Francia, que ya los tenían bastante arraigados, tenía que ser coronado y consagrado en Reims y con las insignias que estaban en Saint-Denis, cerca de París. Y esos territorios estaban acá al norte, ¿sí? Acá, bajo dominio inglés. Entonces a él no le quedaba otra cosa más que ser una especie de rey electo o príncipe heredero legítimo o algo por el estilo, pero rey como tal, pues no, porque era necesaria pasar por esos protocolos, ¿no? Y pues bueno, tenemos entonces que Francia quedó dividida en esas condiciones. En este periodo, en este contexto, fue cuando surgió la figura de Juana de Arco. Juana de Arco era una mujer, diríamos en nuestros términos, de clase media o media alta. Muchas veces se le retrata como una mujer muy pobre y humilde, etcétera. Realmente no, su familia no estaba tan fregada. Pero lo que sí es cierto es que su familia había sufrido golpes de parte de los ingleses, de parte de la dominación inglesa, en los territorios que los ingleses tenían ocupados, ¿no? Y bueno, pues ella tenía una especie de encono personal en contra de los ingleses. También tenía una especie de protonacionalismo, así medio curioso, porque generalmente decimos que el nacionalismo lo inventó la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, y sin embargo en otras épocas encontramos brotes protonacionalistas. Hace rato comentaban los compañeros acerca de Juan Hus y de los husitas. Bueno, el movimiento de los husitas tuvo tintes protonacionalistas también de parte de los bohemios o checos. También nos hablaron los compañeros de Wycliffe en Inglaterra. También el movimiento de Wycliffe tuvo tintes nacionalistas, porque una de las cosas que cuestionaba Wycliffe era la dominación feudal suprema del Papa sobre Inglaterra. Y planteaba una especie de, pues digamos, de autonomía nacional, por decirlo así, más bien de plena independencia nacional. Entonces, sí nos encontramos brotes protonacionalistas, o cuasi nacionalistas, o no sé, usen el término que quieran, si no quieren hablar propiamente de nacionalismo, pero sí nos encontramos brotes de ese tipo, de un orgullo nacional, orgullo identitario, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Juana de Arco tenía esto. Juana de Arco afirmaba que ella escuchaba voces o tenía visiones también de santos, de Santa Catalina, de San Miguel, me parece, de algunos santos, que le daban mensajes de Dios y que le decían pues que ella tenía que ir a plantarse frente al delfín para ofrecerle sus servicios con la ayuda de Dios, para de esa manera poder mandar a la fregada a los ingleses y reivindicar al reino francés. Y pues bueno, Juana así lo hizo. Juana se presentó a la corte del delfín y, según dicen las crónicas, el delfín le hizo una jugarreta, le cedió el lugar central, el lugar de honor, el lugar del trono a un lacayo, a un lacayo, a otra persona ahí de su corte, para picarle los ojos a Juana, ¿no? Supuestamente. Pero Juana se supone que se dio cuenta, ¿no? Y cuando estuvo ante ese mono, ante el lacayo del delfín, y él le dijo, a ver, aquí estoy, yo soy el delfín, yo soy Carlos, le dijo, no, tú no eres. Bueno, y si yo no soy, entonces, ¿quién es? Y supuestamente ella identificó entre la gente que estaba ahí en el lugar a quién era el verdadero Carlos. No está claro si esta leyenda es real o no, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera esta mocosa de cosa de 15 años, porque eso era lo que tenía, era una muchachita, y mujer aparte, para colmo, o sea, no solamente muy joven sino mujer, o al revés, no solamente mujer sino muy joven,
convenció al rey, y estoy hablando de aquella época, convenció al rey no de cualquier cosa, sino de ponerle tropas a su mando, ¿sí? Bueno, no el rey, el delfín, de ponerle tropas a su mando, o sea, mujer, jovencita, y a la cabeza de tropas. Tropas, digo, los soldados entonces como ahora no son precisamente los hombres más cordiales, corteses y caballerosos, son energúmenos en la mayoría de los casos, y en aquella época peor, aunque fueran según ellos muy católicos. Pues bueno, Juana los encabezó. Y el carisma que esta mujercita tenía, o la habilidad, o la inteligencia, o yo no sé qué, hizo que los domara, que los controlara, porque los obligaba a confesarse y a comulgar todos los días. Y estos soldados, a pesar de que dijeran ser muy católicos, no estaban dispuestos ni a confesarse y comulgar todos los días, a llevar una vida muy piadosita. Pues ella se los impuso y se alinearon. Y bueno, o sea, es un caso muy raro. La verdad es que es un caso muy, muy curioso. Pero ocurrió, así fueron las cosas. Y Juana, con sus tropas, de puros hombres obviamente, comenzó a obtener victorias en Patay, en Orleans, etc. De esa manera rompió el cerco de los ingleses hacia el territorio del norte, controlado por los ingleses, y abrió la posibilidad de acceder hacia París y hacia Reims, ¿sí? Gracias a estas victorias que ella obtuvo en 1429, pudieron penetrar las tropas francesas leales al Delfín hacia París y hacia Reims, y de ese modo, Carlos VII, que antes era solo el Delfín, pudo acceder a las insignias, al aceite sacrosanto que databa, según la leyenda, de la época de Clodoveo, al de la Santa Ampolla se llamaba, y a todas esas cosas, y acudir a Reims para ser allí coronado y consagrado. Y así fue, en julio de 1429 fue coronado Carlos VII como rey de Francia. Eso le otorgó plena legitimidad. Perdón, hay una cosa que no mencioné hace un momento. Además de la cuestión nacionalista, o protonacionalista, o como le quieran llamar, aquellos nobles franceses que no aceptaban al bebito, originalmente bebito, ¿no? Enrique VI como su monarca, arguían un pretexto, y ese argumento era la ley sálica, ¿sí? La ley sálica, que pasó a ser definida de una manera muy retomada y redefinida en Francia. Ya habían utilizado ese argumento para plantear que las pretensiones del rey de Inglaterra, desde la crisis sucesoria tras la muerte de Felipe el Hermoso, ya se había planteado ese argumento, que aunque el rey de Inglaterra fuera nieto del rey de Francia por vía femenina, pues tenía ese defecto, era por vía femenina, y entonces no podía ser el heredero, no podía ser el pretendiente. En este caso, pues se volvió a arguir eso. Sí, será muy nieto del rey anterior, hijo de una princesa francesa, pero tiene ese defectito, que es por vía femenina. Y según la ley sálica que arguían, insisto, los nobles franceses, no podía ser el rey legítimo de Francia, porque violaba las normas constitucionales de Francia, las normas fundamentales del reino. Eso es lo que ellos planteaban. Realmente lo más probable es que la ley sálica la usaran como pretexto, ¿no? O sea, lo que no querían era que un inglés los gobernara. Bien, entonces, una vez posicionado Carlos VII, comenzó a ganar legitimidad, apoyo, popularidad, etcétera, etcétera. Juana continuó teniendo algunas victorias, pero finalmente fue capturada por los borgoñones, que, como ya lo hemos dicho, eran aliados de los ingleses, y fue entregada por los borgoñones a los ingleses. La juzgó el obispo de Vouvant, Pierre Couchon, y fue hallada culpable supuestamente de ser hereje y bruja y no sé qué más cosas, y fue condenada a ser quemada viva. Fue quemada viva por orden, como se acostumbraba. Vaya, los obispos no dictaban de manera directa la pena de muerte, por el duque Juan de Bedford en Rouen, en mayo de 1431. Perdón, ¿alguien quiere hablar o preguntar algo?
¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, el rey de Francia abandonó a su suerte a Juana. Él le debía su éxito, le debía su corona, pero la abandonó a su suerte, no movió un dedo por apoyarla. Algunos de sus hombres, de los hombres que habían estado en sus tropas, que estaban en sus tropas, sí intentaron rescatarla, pero no lo pudieron hacer a tiempo. En fin, los franceses continuaron teniendo victorias, como la batalla de Formigny de 1450 y la última gran victoria francesa de la Guerra de los 100 Años, la batalla de Castillon, el 17 de julio de 1453. En esta victoria francesa, Francia definitivamente triunfó frente a los ingleses y los expulsó casi en su totalidad de suelo continental, de suelo francés. Este año, esta fecha, esta victoria, marcó el fin de la Guerra de los 100 Años, que en realidad, como ya lo hemos dicho, pues duró más de 100 años. Como podemos apreciar en este mapa, los dominios reales, que es lo que está en rosa claro, se acrecentaron en Francia. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos dominios que controlaba de manera directa el monarca, y los dominios feudales, vasallos, leales al rey de Francia, se consolidaron también, que son los que están en un tono más fuerte, ¿no? Más oscuro. Aquí en este mapa podemos apreciar, o lo que me interesa destacar en este mapa, es que los ingleses solamente conservaron, por más o menos un siglo después, hasta 1558, el enclave de Calais, ¿sí? Que está aquí. Este enclave lo conservaron todavía los ingleses después del fin de la Guerra de los 100 Años, por más o menos un siglo más, aproximadamente. ¿Okay? Sin embargo, los ingleses continuaron utilizando el título de Reyes de Francia, ese título que veíamos que se usó desde la época de Enrique VI. Y aquí lo podemos apreciar, esta es una moneda del siglo XVIII, de 1723, de Jorge II, y dice: Jorge, por la gracia de Dios, de la Gran Bretaña, de Francia, FR es Francia, y de Irlanda, rey y defensor de la fe. ¿Sí? Siguieron usando ese título, aunque de manera simbólica, pero seguía estando allí la pretensión al trono francés. Bien. ¿Qué pasó con Inglaterra? Bueno, pues Inglaterra obviamente fue la gran perdedora de esta guerra y sufrió una guerra civil interna. Enrique VI, que a la postre, además de las derrotas que sufrió en Francia, bueno, sus tropas sufrieron en Francia, mostró también como su abuelo, el rey de Francia, como su abuelo Carlos VI, signos de locura. Era un rey, o fue un rey, loco también. O al menos así se le acusó en la época. Puede haber revisionismos históricos que digan, no estaba tan loco, no sé. Pero bueno, lo que las crónicas dicen es que sí, que estaba loco realmente, que era, que mostraba signos muy evidentes de locura. Y vaya que, insisto, diagnosticar la locura en aquella época no era cualquier cosa. Pero parece estar fuera de duda. Pues bien, Enrique VI, debido a sus derrotas, debido a su locura, debido a varias razones, comenzó a perder apoyo. Y una rama colateral de los Plantagenet también, porque los Lancaster eran Plantagenet, que eran los York, Eduardo de York, lo derrocó temporalmente, lo combatió y lo derrocó. Esto en 1461, y se posicionó como rey de Inglaterra él, Eduardo IV de York. Sin embargo, los partidarios de Enrique derrocaron a Eduardo y volvió a gobernar Enrique por un año más, hasta que me parece que fue asesinado finalmente, en 1471. Volvió entonces a ascender al trono Eduardo IV de York. Esta lucha entre la dinastía de los Lancaster y los York, como resultado de la locura del rey y la derrota en la Guerra de los 100 Años, esta lucha, que no solamente era entre dos hombres, obviamente, sino entre sus partidarios, nobles que eran partidarios de uno y de otro, de un bando y de otro, o sea, porque se formaron pues dos grandes facciones. Esta lucha es la llamada Guerra de las Dos Rosas. ¿Por qué se le denomina de ese modo? Es un nombre historiográfico, no se usaba en aquella época. Se le llama así porque el emblema heráldico de los Lancaster era una rosa roja y el emblema heráldico de los York
era una rosa blanca. Bueno, pues reinó Enrique IV. Sin embargo, posteriormente Enrique IV falleció, y tras el fallecimiento de Enrique IV, Eduardo IV, discúlpenme. Tras el fallecimiento de Eduardo IV, de York, él tenía dos hijos que podían sucederle, ¿no? Uno que podría ser Eduardo V y otro que se llamaba Ricardo. Eran dos niños pequeños que lo podían suceder. Sin embargo, quien lo sucedió fue su hermano, que tomó el nombre de Ricardo III, de la misma dinastía de York, obviamente. Eso en 1483. Ricardo III, bajo el pretexto de ser como especie de tutor de sus sobrinitos, que obviamente eran los que tenían el derecho dinástico real, ¿cómo se dice? Los retuvo a estos dos niños y finalmente los encerró en la Torre de Londres y finalmente desaparecieron del mapa. O sea, ¿qué pasó con ellos? Pues muy probablemente de alguna manera murieron, o los mataron, o los dejaron morir de hambre o de enfermedad, o quién sabe. Pero el asunto es que no se volvió a saber de estos dos huerquillos que estaban encerrados en la Torre de Londres por orden de su tío. Entonces, bueno, a Ricardo III pues se le consideró hasta cierto punto como usurpador, pero pues bueno, fue el rey. Siguió enfrentando enemigos, ¿no? Combates dentro de esta lucha que continuaba, y finalmente fue muerto en combate en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485, ¿sí? Fue muerto en esa batalla. Y tras esta batalla, donde fue derrotado por Enrique Tudor, ascendió esa dinastía, la dinastía de los Tudor. Recientemente, en el año 2015, se completó la autenticación de los restos de Ricardo III que se encontraron por ahí, porque habían sido sepultados de manera muy, muy improvisada, o relativamente improvisada, en un monasterio que después desapareció en la época de Enrique VIII, me parece. Y fue sepultado con todos los honores habidos y por haber en marzo del 2015, ¿sí? Después de que habían sido descubiertos y autenticados estos restos. Bueno, pues insisto, después de esta derrota de Ricardo III ascendió Enrique VII Tudor de una nueva dinastía. Con esto concluyó la era de los Plantagenet, ¿sí? La era de los Plantagenet, que databa desde la época del matrimonio de Matilde y Godofredo Plantagenet y su descendencia en el siglo XII. Al final fueron ramas colaterales los Lancaster y los York, pero pues bueno, seguimos hablando de esta dinastía de los Plantagenet, ¿no? Y ascendió la dinastía de los Tudor, que no estaba emparentado de manera directa con las ramas de los Plantagenet. Tuvo ahí creo algunos parentescos, pero no estaba emparentado de manera directa. Y bueno, pues fue una nueva dinastía, ¿no? Con Enrique VII Tudor, ascendido en 1485, que en su emblema heráldico combinó la rosa roja y la rosa blanca, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Ok. El último punto, ya casi en solo unos cuantos minutos lo menciono, fue la cuestión en los reinos hispánicos. Como lo mencionamos la fase pasada, durante todo el siglo XIII se estuvieron dando avances de la reconquista española, portuguesa, castellana, aragonesa, la reconquista de estos reinos hispánicos frente a los dominios musulmanes, especialmente a partir de la victoria de las Navas de Tolosa de 1212. Pero quedó ahí un enclave musulmán que era el reino nazarí de Granada, ¿sí? Que no abarcaba solo la ciudad de Granada, sino era una región, ¿no? En el sur de España, en lo que hoy en día es pues parte de Andalucía. Y pues bueno, ya para la segunda mitad, para mediados más o menos del siglo XV, podemos hablar de que hubo una especie de disyuntiva en cuanto a una posible unificación en la península ibérica. Una unificación entre Castilla y Portugal o una unificación entre Castilla y Aragón. El rey era Enrique IV, llamado cariñosamente, bueno, es ¿cómo se dice? Es sarcasmo, el impotente. El rey de Castilla y León
era Enrique IV. Y Enrique IV se supone que tuvo una hija llamada Juana, pero las malas lenguas de la época decían no, él o es impotente o es homosexual y no, ella no puede ser hija de él. Es hija de un amiguito del rey, amante de la reina, llamado Beltrán. Por eso le llamaron a esta muchachita la Beltraneja. Y bueno, fue la única hija o la única descendencia que tuvo el monarca. Pero tenía una media hermana, Isabel, ¿sí? Y pues bueno, hubo disputas entre si la sucesora, por cierto, en Castilla no había no se argumentaba la famosa ley sálica, si la sucesora debía ser la hija supuesta, que muchos decían no es de él, no es legítima, bueno, sí era hija legítima, pero decían que no era carnal, pues, no era hija carnal, o la media hermana. Finalmente, y bueno, Juana fue casada con el rey de Portugal, como 2 millones de años mayor que ella, pero bueno, fue casada con el rey de Portugal, Alfonso el Africano. Isabel se casó con Fernando de Aragón, príncipe heredero del reino de Aragón. Y bueno, finalmente, la que se quedó como la sucesora, la que se impuso como la sucesora, fue Isabel, ya casada con Fernando de Aragón, a la postre, su príncipe heredero, sucesor del reino de Aragón. Entonces, bueno, como sabemos, ahí se concertó esa unificación española. ¿Que no eran Isabel y Fernando primos? Sí tenían cierto parentesco, ambos eran de la dinastía de Trastámara, efectivamente tenían cierto parentesco, entre ellos, no, creo que no primos hermanos, pero sí tenían cierto parentesco por ahí, eran de la misma línea, de la misma dinastía. Trastámara se llamaba la dinastía de los dos. Este era el reino nazarí de Granada, que fue, bueno, estos eran los dominios de Aragón en el Mediterráneo, el reino de Castilla y León, que se expandió hacia, por ejemplo, hacia las islas del Atlántico, las Canarias, etcétera. Portugal, pues bueno, desarrolló sus campañas coloniales por África, etcétera, hacia Asia, todo esto. Esta es una imagen de los Reyes Católicos con su familia. Con esto concluimos, perdón, ya nos excedimos de tiempo. La próxima clase escuchamos al equipo siguiente y en la medida de lo posible recapitulamos algunas de las cuestiones que nos comentaron ahorita el equipo de Andrea, Daniela y Eddie. Nos vemos, que estén bien, compañeros, cuídense, hasta luego. Gracias, maestro. Que le vaya. Gracias. A ustedes, hasta luego.